Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. En 1945, 2 bombas atómicas destruyen las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y se estima que más de 230.000 personas mueren en el ataque. Al año siguiente, la Asamblea General identifica el desarme nuclear como un objetivo principal de las Naciones Unidas. Desde entonces, la ONU ha promovido encuentros, elaborado resoluciones y firmado tratados que invitan a los gobiernos a no producir armas nucleares. En 2013 se decretó el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que apela a la mejora de la conciencia pública y la educación sobre la amenaza que suponen para la humanidad y la necesidad de su destrucción como factores esenciales para ejercer una vigilancia ciudadana. En esta emisión de Días de Radio queremos vincularnos a este día con notas y comentarios sobre lo que significan estas armas en la vida cotidiana, sus efectos y riesgos. A través de la literatura, la ciencia y la música, damos cuenta de esto. Empezamos con una nota de la Universidad Nacional de Colombia, en la que el físico Diego Alejandro Torres nos explica qué son las armas nucleares. Un arma nuclear hace uso de la energía del núcleo atómico para liberarla de forma descontrolada y generar una enorme explosión. Las armas nucleares son increíblemente potentes, de hecho su potencia es tal que se cuenta en toneladas y kilotoneladas de TNT. Un arma promedio tiene el poder equivalente de entre 20 y 30 kilotoneladas de TNT. Son armas increíblemente poderosas. Las bombas nucleares hacen uso de materiales como el uranio y el plutonio. Lo que se busca es que estos materiales, que son muy pesados, sus núcleos son enormes, son pesadísimos. Cuando yo los divido, liberan una enorme cantidad de energía y crean calor. En ese proceso de ruptura se liberan unas partículas que son neutrones, las cuales van y rompen más de estos núcleos pesados de uranio y de plutonio. Se genera lo que denominamos una reacción en cadena descontrolada, cuyo resultado es una explosión formidable, como les decía, de toneladas, miles de toneladas de TNT o dinamita. El 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana cayó Little Boy sobre Hiroshima. La primera bomba atómica que para muchos significó destrucción total, para H fue la nube luminosa que le consistió a abrazar su verdadero ser. Si se me permite que me atreva a imaginar una víctima beneficiada por la bomba, esa víctima soy yo. Perdí miembros, trocitos de carne, familiares y nadie más me resarcirá jamás de esas pérdidas, pero gané otras cosas acaso más importantes. Este relato hace parte de Leche, uno de los libros de Marina Pérez Agua, y en este trata de los efectos de la bomba de Hiroshima sobre la superficie física de los cuerpos y plantea una oposición tácita entre los valores occidentales con su énfasis en el tener y los orientales que subrayan el ser. En la voz de Juan Carlos Vázquez, un fragmento de esta obra. Este es una parte del cuento Little Boy de Marina Pérez Agua. A veces le contaba a Hiro mis conversaciones con la vecina. Él nunca decía nada, pero cuando regresaba sudado, después de estacionar su caballo, como él llamaba en español a su bicicleta de carrera, me dejaba sobre la mesa algunas hojas que imprimía en la universidad. Desde el artículo de John Hersey para el New Yorker hasta extractos de documentales y testimonios anónimos. De este modo, supe que los bultos irreconocibles que necesitan decir su nombre para identificarse no eran solo una expresión de H. Las imágenes más concretas y poderosas que yo creía logros suyos se repetían en testimonios de diferentes personas. En aquel momento
le di la explicación que me pareció más lógica. Pensé que lo indecible podía ser la causa de que los mismos supervivientes se prestaran las expresiones más efectivas, creando así un idioma del horror, el idioma más nuevo, el que se aprende de repente, el que no se transmite de padres a hijos, sino de testigo a testigo. En ese idioma, un bulto con la cabeza tan hinchada que triplica su tamaño solo puede ser expresado como un bulto con la cabeza tan hinchada que triplica su tamaño. No existen las expresiones equivalentes. Es una lengua sin sinónimos. En la película de H, los heridos caminan entre los muertos pidiendo perdón. De este modo la educaron, avergonzándose por haberse salvado. En las imprentas de los periódicos suprimieron los caracteres de bombardeo atómico y radiactividad, y el gobierno evitó la palabra superviviente por respeto a los más de 200.000 muertos. En el artículo de Hersey leí que Hibakusha significa persona afectada por una explosión. Siendo así, este término esquiva no solo el dolor, sino el milagro de la supervivencia. 2 letras podrían cambiarlo todo. Persona afectada por la explosión, pero decir una explosión parece referirse a un estallido cualquiera, al del calamar que en el sartén toca el aceite, o al de un petardo que alguien sostiene en la mano en una fiesta de cumpleaños. Traté de averiguar preguntándole a H cómo se mostraría la diferencia del artículo en esa palabra, pero no entendí la explicación, o ella no me entendió a mí. Sí me quedó claro que le disgustaba el término. Si yo tuviera que darnos un nombre, leo en una de mis notas traducida ya al español, nos llamaría los que llevamos la bomba adentro, porque la mañana en que un bombardeo lanzó a Little Boy fue solo el inicio de la detonación. Pienso en un Big Bang invertido que hora a hora encogía o encoge un trozo más del universo en el cuerpo de H, para que cualquier día, no se sabe cuándo, reviente al fin. Tras el final de la guerra, 25 chicas fueron seleccionadas para viajar a Estados Unidos y ser sometidas a una serie de operaciones de cirugía estética destinadas a atenuar el rastro de la bomba. Fueron conocidas como las doncellas de Hiroshima. H las envidió. Seguía por la televisión todos sus pasos. Las veía salir del avión, tímidas, cabizbajas, recibidas con ramos de flores en el país que les intentaría devolver las sonrisas en las mismas bocas que antes había desfigurado. H quería formar parte de aquella selección, pero por razones que aún no entendía, nunca la habrían admitido. Sin embargo, las imágenes de las 25 doncellas la llevaron a iniciar unos años de ahorro. Comenzó a guardar todo el dinero que le regalaban y cuando tuvo edad de trabajar, se empleó tantas horas como le permitieron, pensando siempre en las operaciones que más tarde ella misma llegaría a costearse. Algunos cambios fundamentales en su cara y sobre todo la reconstitución de su sexo. Pese a los muchos años transcurridos, H conservaba todavía algunas de sus cicatrices. Las mostraba sin maquillaje, un queloide rojizo que ocupaba una de sus mejillas y tenía la forma del continente africano y un tacto resinoso. En Japón, esas cicatrices fueron durante mucho tiempo inconfundibles. Por ellas, temiendo las secuelas del mal atómico, los pervivientes comenzaron a ser excluidos. No encontraban trabajo y las oficinas matrimoniales que por entonces concertaban buena parte de los matrimonios empezaron a rechazar a los supervivientes que buscaban cónyuge, anticipando que sus hijos nacerían con malformaciones. En la película de H aparece su prima embarazada. Su barriga, en lugar de crecer, empieza a achicarse a partir del 6º mes. Como arrepentido, el vientre deshace sus pasos desde el feto hasta esperma para alcanzar la añorada forma plana previa a la gestación.
Son varios los tratados que se han firmado para alentar la eliminación de las armas nucleares. El primero de ellos, en 1967, es el de Tlatelolco para América Latina y el Caribe, que establece la primera zona libre de armas nucleares en un área altamente poblada. A este le siguen otros: Rarotonga en 1985 para el Pacífico Sur, en 1995 se firma el de Bangkok para el sudeste asiático, en 1996 el de Pelindaba, que convierte a África en la cuarta zona libre de armas nucleares. En 2006, Asia Central se convierte en la quinta zona libre de armas nucleares. En la siguiente nota de DW, una aproximación a ese tratado de 1967 que refleja una posición política del continente en la que nos explican qué fue lo que condujo a la región a renunciar al desarrollo de armamento nuclear. El fantasma de la guerra nuclear, un temor que ha renacido al calor de la crisis geopolítica global tras la invasión a Ucrania. Aunque solo se ha hecho uso de ella en 2 ocasiones por parte de Estados Unidos, en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, hoy las miles de cabezas nucleares repartidas por la faz de la Tierra se han convertido en un elemento fundamental para la geopolítica, y sin ellas no se entenderían muchos de los sucesos y tensiones que podemos observar en nuestro planeta. Aunque no son muchos, los países que cuentan con armas nucleares están presentes en casi todas las partes del mundo, con una notable excepción: América Latina y el Caribe. ¿Cómo una región con tantos minerales claves como el uranio no posee armamento nuclear? ¿Por qué Latinoamérica es considerada pionera del desarme nuclear global? Tras el desastre humanitario de Hiroshima y Nagasaki, creció la preocupación de que otros países u organizaciones terroristas pudieran obtener el control de la bomba de destrucción masiva. Por ello, en 1957, e impulsado por el presidente estadounidense Eisenhower, fue creado el Organismo Internacional de Energía Atómica, con la responsabilidad de promover y controlar la tecnología nuclear para su uso pacífico. Esta iniciativa, sin embargo, no logró evitar que solo 5 años después, en América Latina, se temiera la detonación de una bomba atómica que hizo sonar las alarmas de una tercera guerra mundial. En 1962, en medio de la Guerra Fría, como respuesta a los misiles balísticos que Estados Unidos había instalado en Europa, los soviéticos colocaron misiles nucleares en suelo cubano con alcance suficiente para impactar en los Estados Unidos. Esto para disuadir a Washington de invadir la isla. La crisis de los misiles terminó mediante el diálogo entre la Casa Blanca y el Kremlin y desencadenó una reacción en la región en contra de la proliferación del armamento nuclear. También se tomaba conciencia que no se tenía y que se tardó más en tomar conciencia lo que significaba el impacto que tenían los ensayos nucleares. El Pacífico sufrió muchísimo el impacto, hubo muertos por lluvia radiactiva, desarrollaron cánceres, el impacto al ambiente. Entonces eso, al ser el patio trasero de Estados Unidos, eso trajo un temor impresionante en la región. Como resultado, en 1967 nació en México el Tratado de Tlatelolco y su organismo de control, OPANAL. Los países firmantes se comprometieron a renunciar al desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe, que resultó en el establecimiento de la primera zona libre de armas nucleares. Sí, el primer instrumento jurídico vinculante del mundo de desnuclearización regional. Solo un año después, en 1968, en el seno de las Naciones Unidas y del OIEA, las potencias nucleares del momento, aquellas que poseían armas atómicas, promovieron el primer tratado global de no proliferación de armas nucleares, que daba un paso más hacia el cese de una carrera armamentística y al desarme nuclear global, aunque esto no ha sido del todo así. Pero quedémonos en la región. Tras el Tratado de Tlatelolco, no desaparecieron los riesgos de proliferación nuclear en América Latina. Había 2 estados clave que fueron reticentes a aceptarlo plenamente: Brasil y Argentina. Brasil y Argentina, que eran 2 países que se disputaban en América del Sur la hegemonía, el liderazgo de la región.
sectores militares y civiles de ambos países que tenían ambiciones tanto geopolíticas como una idea muy arraigada entonces, que era que el desarrollo industrial iba unido al desarrollo militar, y el desarrollo militar iba unido al desarrollo de energía nuclear civil, pero con aplicaciones militares. Finalmente, pesó más el costo financiero y diplomático, y las transiciones democráticas de los años 80 en estos dos países facilitaron su incorporación plena al régimen internacional sobre armas nucleares. Además, entre Brasil y Argentina tampoco existía un enfrentamiento tal que los llevara a invertir en armamento nuclear como vemos hoy en otras regiones. Y es que potencias que firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares quebrantaron el pacto o directamente jamás lo llegaron a firmar. Una de las condiciones, uno de los puntos del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares es que las potencias con armas nucleares tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para desnuclearizarse. Y esto no lo hacen ni las potencias nucleares de los grandes, como Estados Unidos, Rusia o China, Francia y Gran Bretaña. No lo hacen otras potencias nucleares como India y Pakistán, o menos todavía Corea del Norte, y no lo hace de ninguna manera Israel, que ni siquiera admite tener las armas nucleares. Se estima que en el planeta hay casi 14.000 armas nucleares, el 90% en manos de Estados Unidos y Rusia. Recientemente, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo alertó del riesgo más alto de rearme nuclear desde la Guerra Fría. En un hipotético conflicto nuclear, ¿podríamos ver en Latinoamérica una crisis de misiles como la de Cuba de 1962? No hay absolutamente ninguna posibilidad. La región tiene un verdadero compromiso con el desarme nuclear. Es una zona de cooperación, históricamente es la que impulsa todos los procesos de control de armas, desarme. Sí creo que es importante subrayar que entramos en un periodo muy fuerte de lo que podríamos llamar una Segunda Guerra Fría, y que en este contexto puede ocurrir que las grandes potencias intenten de alguna manera volver a utilizar, digamos, a volver a desplazar sus conflictos a países de la periferia o del llamado sur global o el que se decía el tercer mundo. En este caso podría haber grandes tensiones o presiones entre Estados Unidos, China y Rusia para influenciar el continente, pero dudo que sea precisamente en el terreno del armamento nuclear. Antes de Chernóbil, conocido como el peor desastre nuclear de nuestra historia, hubo otros. En 1957 se presentaron dos accidentes. Uno en Reino Unido, con una liberación de material radioactivo al medio ambiente, tras un incendio en el núcleo central del reactor. El otro en la Unión Soviética, liberación significativa de material radioactivo al medio ambiente por la explosión de un tanque de residuos de alta velocidad. De este último accidente solo se conocieron detalles después de la caída de la Unión Soviética. En 1979, el segundo reactor de la planta Three Mile Island, en Pensilvania, se derritió parcialmente debido a una falla en el sistema de refrigeración, lanzando radioactividad a la atmósfera. En 2011 ocurrió el desastre de Fukushima, producto de un terremoto de magnitud 9.1. A continuación, una explicación sobre el desastre de Chernóbil, el más peligroso en la historia de la humanidad, en una nota de Señal Memoria. El 26 de abril de 1986, el accidente ocurrido en la planta de Chernobyl, ubicada en Ucrania, evidenció que la tecnología no es infalible y que la desarrollada energía nuclear tiene consecuencias irreversibles. Muchos son los estudios realizados sobre las causas del accidente, pero el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica concluyó que fue un error humano el que ocasionó el desastre. Igualmente, se determinó que no se realizó una adecuada capacitación de los operadores, lo cual estaba acompañado de una desorganización estructural y directiva dentro de la planta, así como de una mala calidad en el mantenimiento de los equipos. La radiación liberada, que mató entre 7.000 y 10.000 voluntarios, era equivalente a la explosión de 1.000 bombas de Hiroshima aproximadamente. Los efectos fueron arrasadores. Hubo más víctimas que la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 15.000 ciudadanos de Belarus, Ucrania y Rusia enfermaron de la tiroides por el yodo radioactivo. 800.000 niños estuvieron en riesgo de contraer leucemia y los nacimientos defectuosos se incrementaron en un 200%.
Luego del accidente, el gobierno ruso, dueño de la planta, tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar una nueva fuga de radiación. Sin embargo, se requerirían de casi 200 años para reconstruir y limpiar las áreas afectadas. En la sección musical, canciones con poder de crítica, de señalar los riesgos, de denunciar. Empezamos con When They Found the Atomic Power, publicada en 1947, en la que describen lo que pasó en Alamogordo. Dicen, estuvieron trabajando en los Álamos bajo un aguacero de lluvia, en esa hora cero buscando algún poder celestial. Luego un destello, un rugido estruendoso a través del suelo del desierto. Habían encontrado la energía atómica desde arriba. Entonces Dios, con su poderosa mano, mostró al mundo lo que no podría soportar cuando encontraron el poderoso poder atómico. Alamogordo, New Mexico, just a few years ago, while the nation of this world were at war, America's greatest men were working hard then on the things that had never been before. When the Lord held out his mighty hand so that others in this world might understand that wars could never be, and this world it must be free, when they found the mighty, mighty atomic power. En España, una de las primeras referencias a la guerra nuclear fue el disco de rock de Miguel Ríos, La Huerta Atómica, en 1976, en el que narra un accidente nuclear. El disco es una crítica a los sistemas de poder militar en los años de la Guerra Fría, en la cual se temía que las superpotencias podrían desencadenar la madre de todas las guerras. Aquí su canción, Entre árboles y aviones. Sol frío de primavera plomiza. En los troncos de los árboles, el verde está tomando su color. Las vallas de las porqueras se tintan negras de mohosas. Abiertamente preso, por la reja de mi ventana que se desdobla en magia de bombilla de 50 vatios. Banderas al viento, engaño de pájaros bobos. Locura de Phantoms, F-111 y Bs-24. Árboles disfrazados de blanco pureza rodean la casa. Moscardones futuro-diluvianos. Quizás la que se pueda considerar la primera canción antinuclear, de Old Man Atom, compuesta por Bert Patrow, un periodista que había entrevistado a varios de los científicos que habían trabajado en el desarrollo de las armas nucleares. Mezclaba el humor y la seriedad para hablar de un tema bastante grave. Por ejemplo, les voy a hablar de una cosa, esa cosa de la que Einstein dice que tiene miedo. Y hermano, cuando Einstein está asustado, tú también deberías estarlo. Hiroshima, Nagasaki, Alamogordo, Bikini. I'm going to preach you all a sermon about old man Adam. That's me. I don't mean the Adam in the Bible, Adam. I don't mean the Adam that Mother Eve elated. I mean the thing that science liberated. The thing that Einstein says he's scared of. And when Einstein's scared, brother, you'd better be scared. If you're scared of the atom, here's what you gotta do. You gotta gather all the people in the world with you, because if you don't get together and do it, well, first thing you know, I'm gonna blow this world plumb too. Hiroshima, Nagasaki, Alamogordo.
life used to be such a simple joy. My cyclotron was just a super toy, and folks got born, they'd work and marry, and Adam was a word in the dictionary, and then it happened. Kazuyoshi Saito es un cantautor japonés que en su canción It Was Always a Lie denuncia y protesta contra esas 57 plantas nucleares que tiene el país nipón. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.